Buenos días, pues continuamos otra vez con la serie sobre la depresión espiritual del pastor Martin Lloyd-Jones, ¿no? En esta ocasión el tema se llama la falsa enseñanza. I was saying to them that we are going to continue with the series of Pastor Martin Lloyd-Jones, and today's teaching is titled The False Teaching. Y quería llamar vuestra atención sobre esta cuestión que es abordada por el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. I call your attention to the issue addressed by the apostle to the members of the churches in Galatia. Para que juntos podamos considerar otra causa de depresión o de infelicidad en la vida cristiana. So that we may consider another cause of spiritual depression or unhappiness in the Christian life. La totalidad de la epístola de los Gálatas aborda esta cuestión. The whole of the epistle to the Galatians really addresses this question. Estos Gálatas oyeron el evangelio predicado por el apóstol Pablo y habían sido los típicos gentiles paganos. These Galatians had heard the gospel preached by the apostle Paul. They had been typical Gentile pagans. Habían estado alejados de Dios, no tenían conocimiento de Él ni de su Hijo o de la gran salvación cristiana. They were outside of God. They had no knowledge of Him, nor of His Son, or of the great Christian salvation. Pero el apóstol Pablo había venido y les había predicado y habían recibido el mensaje del evangelio con gran gozo. But the apostle Paul had come and preached to them, and they had received the message of the gospel with great joy. Se describe incluso ese gozo cuando le conocieron por primera vez y les predicó. Describe even in detail their joy when they first met him, when he preached to them. Y es bastante claro que el apóstol, cuando se encontraba entre ellos, no estaba bien de salud. It is quite clear that the apostle, when he was among them, he was not feeling well physically. Seguramente sufriría de alguna enfermedad de los ojos, There is no doubt that he suffered from some type of vision problem. ya que les recuerda que cuando estuvo con ellos se habrían sacado sus propios ojos para dárselos si eso le hubiera ayudado. Because he reminds them that when he was with them, they would have torn out their eyes and given them to him if that could have helped him. Podemos deducir que esta dolorosa inflamación de sus ojos era grave y desagradable a la vista. We can deduce that this painful inflammation of his eyes was serious and unpleasant to look at. No había en la presencia del apóstol nada que fuera digno de verse. There was nothing in the presence of the apostle worth seeing. Según él le recuerda a la iglesia de Corinto, su presencia era débil. As he reminds the church of Corinth, his presence was weak. No tenía lo que hoy podría llamarse una presencia dominante. He did not have what today could be called a dominant presence. Más bien tenía la apariencia de un hombre común, aún sin la deformación adicional provocada por la enfermedad de sus ojos. Rather, he had the appearance of an ordinary man, even without the additional deformation caused by his eye disease. Sin embargo, como él les recuerda, no mostraron hacia él ninguna repulsión. However, as he reminds them, they showed no repulsion towards him. Como él dice, aunque esta fue una prueba para vosotros, no me tratasteis con desprecio ni desdén. For he says, although this was a test for you, I did not treat it with contempt or disdain. Al contrario, lo habían recibido como a un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús mismo. On the contrary, they had received him as an angel of God, as if it were Christ Jesus. Y se habían regocijado en esta maravillosa salvación. And they had rejoiced in this wonderful salvation. Pero ya no eran así. Ahora se sentían infelices, por lo que Pablo se ve obligado a preguntarles, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo que teníais? But they were no longer so. Now they felt unhappy. So Paul is forced to ask them,
What happened to all that enthusiasm? Habían llegado a sentirse infelices y casi se habían puesto en contra del apóstol Pablo. They had become unhappy and had almost turned against the apostle. Tan deprimidos habían llegado a estar que tuvo que hablarles así. So they had become so depressed that he had to speak to them like this. Hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dear children, for whom I once again suffer labor pains until Christ be formed in you. La pregunta que Pablo les plantea en cuanto a su anterior dicha espiritual es de lo más sorprendente. The question that Paul asked them regarding their previous spiritual happiness is most surprising. De hecho, ya les había planteado la misma pregunta, aunque de otra manera, en otras partes de esta carta. In fact, he had already raised the same question, although in a different way in other parts of his letter. En el versículo 6 del primer capítulo les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. In the 6th verse of the first chapter tells them, I marvel that you are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. Y en el primer versículo del capítulo 3 lo expresa así. Les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? And in the first verse of the 3rd chapter expresses it like this: O foolish Galatians, who have bewitched you that you should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ has been evidently set forth, crucified among you. Sin aducir evidencias posteriores, me parece que es evidente que estos cristianos gálatas, The question that Paul poses to them regarding their previous spiritual state. Sin aducir. ¿Ya estamos empezando? Have you read this one? Yes. Here, without it. Okay. Without adducing further evidence, it seems evident to me that these Galatian Christians Que tan felices y gozosos se habían mostrado en su recién hallada salvación, habían llegado a la depresión y a la infelicidad espiritual. had fallen into depression and spiritual unhappiness. The question... Y la respuesta, la pregunta ante nosotros es la siguiente: ¿qué fue lo que provocó este cambio? ¿Qué les ocurrió? And the answer is the question before us is the following: what caused this change? What had happened to them? Y la respuesta es perfectamente simple y cabe en una sola frase: todo se debía a una falsa enseñanza. And the answer is perfectly simple and can be summed up in one phrase: it was all due to false teaching. Este era el problema con las iglesias de Galacia. Todos sus problemas eran producto de cierta enseñanza en la cual ellos habían creído. This was the problem with the churches of Galatia. All their problems were the result of certain false teachings in which they had believed. Esto es algo que muy frecuentemente trata el Nuevo Testamento. This is something the New Testament frequently addresses. Casi no hay una epístola donde no se encuentra en alguna parte que alguien se ocupe de este asunto. There is almost no epistle where one does not find somewhere that someone deals with this matter. Estas iglesias nacientes se habían visto molestadas por ciertos maestros que seguían al apóstol Pablo. These Galatian churches had been troubled by certain teachers who followed the Apostle Paul. Y que en muchos aspectos imitaban su mensaje y su predicación, pero que añadían a esto sus propias enseñanzas particulares. And who in many aspects initiated his message and preaching, but who added their own particular teachings to these. Como resultado, no solo causaban confusión en las iglesias,
sino que además hacían que muchos cristianos cayeran en la depresión y en la infelicidad. As a result, they not only caused confusion in the churches, but also led many Christians to fall into depression and unhappiness. Claro que todo esto era obra del diablo. El apóstol no duda en decirlo así y nos recuerda que el diablo incluso se disfraza como ángel de luz. Of course, all of this was the work of the devil. The apostle does not hesitate to say so, and we remember that the devil even disguises himself as an angel of light. Ataca al pueblo cristiano e inculca en su mente ideas falsas, lo que con el paso del tiempo puede arruinar su testimonio cristiano y arrebatarles la felicidad. He attacks Christian people and imbues their minds with false ideas, which in time can ruin their Christian testimony and rob them of happiness. Desde los días del canon del Nuevo Testamento, este problema ha estado presente siempre en la historia de la Iglesia cristiana. Since the days of the New Testament canon, this problem has always been present in the history of the Christian church. Ya en sus principios se hizo manifiesto y en grado mayor o menor ha sido así desde entonces. It was made manifest at its very beginning, and to a greater or lesser degree it has remained so ever since. En cierto sentido podemos decir con verdad que la historia de la Iglesia es la historia del surgimiento de muchas herejías. In a certain sense, we can truly say that the history of the church is the history of the rise of many heresies. Y es la historia de la batalla que la Iglesia ha librado contra ellas. The history of the battle the church has waged against them. Y también es la historia de la liberación de la Iglesia por el poder del Espíritu de Dios. And also the history of the liberation of the church by the power of the Spirit of God. Obviamente este es un tema muy amplio que no puedo más que presentar y bosquejar simplemente. Obviously, there is a very broad subject which I can only briefly present and outline. Podemos dividir este problema en dos secciones. False teachings can manifest themselves in many ways, although we can divide them into two main sections. Sí, aunque la enseñanza falsa se puede describir de muchas maneras, pero lo vamos a dividir en dos secciones principales. Algunas veces toma la forma de una escandalosa negación de la verdad y de los principios cardinales y credos de la fe cristiana. Sometimes they take the form of a scandalous denial of the truth and of the cardinal principles and creeds of the Christian faith. Dejemos bien claro que algunas veces pueden manifestarse así estas falsas enseñanzas. Let us be clear that sometimes they can manifest themselves in this way. Pero también pueden presentarse bajo la apariencia de enseñanzas cristianas, aun cuando en realidad sea una negación del mensaje cristiano. But they can also represent themselves under the guise of Christian teachings, even when in reality they are a denial of the Christian message. Han habido y aún hay enseñanzas que se autodenominan cristianas, las cuales llegan incluso a negar la deidad del Señor Jesucristo y otros credos cardinales y básicos de nuestra fe. There have been and still are teachings that call themselves Christian, which go so far as to deny the deity of the Lord Jesus Christ and other cardinal and basic creeds of our faith. Pero las falsas enseñanzas no siempre toman esta forma. But false teachings do not always take this form. También se manifiestan de otra manera y es la que voy a poner especial atención. They also manifest themselves in another way, and it is to this that I'm going to pay special attention. En cierto modo, esta segunda forma es más peligrosa que la primera y así se había presentado entre las iglesias de Galacia. In a certain sense, this second form is more dangerous than the first, and this is how it has presented itself among the churches of Galatia. En este caso, la enseñanza no es tanto una negación de la fe, sino una contradicción de sus elementos cardinales. In this case, the teaching is not so much a denial of the faith, nor a contradiction of its cardinal elements. Que insiste en que además de lo que ya hemos creído, nos hace falta hacer algo más.
but it insists that in addition to what we have already believed, we need to do something more. Bajo esta forma peculiar se manifestó en el caso de Galacia. In this particular form, it manifested itself in the case of Galatia. Ciertos maestros habían ido por las iglesias de la región y habían dicho: Certain teachers had gone through the churches of the region and had said, sí, nosotros creemos en el Evangelio y estamos de acuerdo con la predicación de Pablo, la cual es perfectamente correcta. yes, we believe in the gospel and we agree with Paul's preaching, which is perfectly correct. Todo lo que él ha dicho está bien, pero le faltó ir más allá. All that he has said is good, but he has not gone above. Pablo ha marginado algo que es absolutamente vital y ese algo vital es la circuncisión. Paul has marginalized something that is absolutely vital, and that vital thing is circumcision. Así que seguid creyendo todo lo que creéis, pero si realmente queréis ser cristianos, debéis ser también circuncidados. Continue to believe all that you believe, but if you really want to be Christians, you must also be circumcised. En eso consistía esencialmente la enseñanza. That was essentially what his teaching consisted of. Ahora bien, no es nada difícil ver cómo se introdujo esta enseñanza en particular. Now, it is not difficult at all to see how this particular teaching was introduced. Después de todo, los primeros cristianos eran judíos. After all, the first Christians were Jews. Podemos leer los relatos en los evangelios y en los hechos de los apóstoles. We can read the accounts in the Gospels and in the Acts of the Apostles. Seamos justos con ellos, es muy fácil entender la situación. Let's be fair to them. It is very easy to understand the Ellos situation. sabían que su religión anterior había sido dada por Dios y también sabían que era verdadera. They knew that their previous religion had been given by God, and they also knew it was true. Donde tropezaban era cómo entender la nueva enseñanza a la luz de la antigua enseñanza tradicional. Where they stumbled was in understanding the new teaching in light of their traditional teaching. Sabían que la circuncisión le había sido dada a Abraham por Dios mismo y que desde entonces había sido practicada. They knew that circumcision had been given to Abraham by God himself and had been practiced ever since. Pero ahora tenían una nueva enseñanza que decía que la circuncisión ya no era necesaria. But now they had a new teaching that said circumcision was no longer necessary. Y que la antigua distinción entre judíos y gentiles había sido abolida. That the old distinction between Jews and Gentiles had been abolished. Y que la circuncisión, lo mismo que toda la ley ceremonial, había cumplido su función y ya no era obligatoria para el pueblo de Dios. And that circumcision, along with the entire ceremonial law, had fulfilled its purpose and was no longer obligatory for the people of God. Esto hizo que muchos se sintieran infelices. This made people feel easy. No que les molestara que los gentiles se incorporaran como tales al pueblo de Dios. Not that they were bothered by Gentiles being incorporated as such into the people of God. Aunque al principio les había resultado difícil aceptarlo. Although it had initially been difficult for them to accept. Recordemos que incluso el apóstol Pedro tuvo dificultades en aceptarlo. Let's remember that even the apostle Peter had difficulty accepting it. Y que solo hasta que Dios le dio la visión del cielo estuvo preparado para recibir a Cornelio y a otros gentiles dentro de la iglesia cristiana. And it was only after God gave him the vision from heaven that he was prepared to receive Cornelius and other Gentiles into the Christian church. Aún así todavía no podían entender cómo un gentil podía llegar a ser cristiano sin que al mismo tiempo se hiciera judío. But they still couldn't understand how a Gentile could become a Christian without also becoming a Jew. Entendía que el cristianismo era el resultado lógico de su antigua religión. They understood that Christianity was the logical outcome of their old religion. Pero no entendían cómo alguien podía incorporarse a este sin pasar por la circuncisión. But they didn't understand how someone could join it without going through circumcision. Por lo tanto, se habían dirigido a estos gentiles cristianos de Galacia y le habían sugerido que si realmente querían ser cristianos, Therefore, they had approached these Christian Gentiles in Galatia
and had suggested that if they really wanted to be Christians, tendrían que someterse también a la circuncisión y a la ley. they would also have to submit to circumcision and the law. Este es el problema del que se ocupa el apóstol en la epístola a los Gálatas. This is the problem that the apostle addresses in the epistle to the Galatians. No es posible leerla sin sentirse conmovido ni verse atrapado por ella. It is impossible to read it without being moved or caught up in it. Pablo escribe con pasión, tan absorto está con este asunto que deja de lado sus acostumbradas salutaciones preliminares. Sí. Just said that Paul is writing, speaking with passion, and he is so assaulted that he forgot his preliminary greetings. Yes. Y luego, tras iniciar su carta, aborda el tema directamente y plantea su pregunta. And after starting his letter, he immediately addresses the matter and poses his question. Pero ¿de dónde surge esta pasión del apóstol? ¿Por qué se le ve tan conmovido? But where does this passion come from? Why does he seem so deeply moved? La respuesta, por supuesto, es que Pablo sentía que estaba en juego la condición cristiana misma de esa gente. The answer, of course, is that Paul felt that the very Christian standing of these people was at stake. Y que a menos que vieran la verdad de este asunto, peligraba toda su posición cristiana. And that unless they saw the truth of this matter, their entire Christian position was in jeopardy. Por eso no hay otra carta en la que el apóstol hable con tanta vehemencia. That is why there is no other letter in which the apostle speaks with such vehemence. Y escuchemos lo que él dijo ahora. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio diferente del que hemos predicado, que caiga bajo maldición. En el original pone que sea anatema, lo mismo. Let's listen to the following. But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel other than the one we preach to you, let them be under God's curse. Jamás leeremos en la Biblia algo más vehemente, ¿no? Y lo repite en el capítulo 1, versículo 9. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien anda predicando un evangelio diferente del que recibieron, que caiga bajo maldición. We will never read anything more vehement, and he repeats it in Galatians 1 verse 9. As we have already said, so now I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let them be under God's curse. Así es como Pablo acalla cualquier tendencia a decir, no importa que estos no vean lo que yo veo, todos nosotros somos cristianos, porque sí importa. This is how Paul silences any tendency to say, it doesn't matter that they don't see what I see. We are all Christians because it does matter. Tenemos aquí una clara intolerancia porque, como él sugiere y enseña, la postura cristiana en su totalidad está involucrada en este asunto. Here we see clear intolerance because, as he suggests and teaches, the entire Christian stance is involved in this matter. Llamo la atención a esto no porque tenga ningún interés particular en la historia de los Gálatas, sino por la importancia que tiene para nosotros mismos. I draw attention to this not out of any particular interest in the history of the Galatians, but because of its importance to us. La gloria del Nuevo Testamento consiste no en que sea un libro académico, sino en su perenne actualidad. The glory of the New Testament lies not in being an academic book, but in its perennial relevance. No hay un solo problema ni herejía en el Nuevo Testamento que de alguna manera no se encuentre hoy en día en la Iglesia. There is not a single problem or heresy in the New Testament that cannot be found in some form in the church today. Esta no es una simple discusión académica en torno de la depresión espiritual. This is not a mere academic discussion about spiritual depression. Lo que estamos haciendo es hablar de nosotros mismos.
what we are doing is talking about ourselves and to each other. Y señalo esto porque estos problemas todavía están ocurriendo entre nosotros. I point this out because these problems are still happening among us. Y porque la herejía de los Gálatas en su versión actualizada todavía tiene lugar entre nosotros. Many Christians have gone through this experience. Son muchos los cristianos que han pasado por esta experiencia. When they first encountered the truth, they were amazed by it and exclaimed, I never imagined what Many Christian-" Christians have gone through this. Cuando se encontraron con la verdad, estos cristianos se sorprendieron y exclamaron, nunca imaginé que el cristianismo fuera así. Yes. When they first encountered the truth, they were amazed by it and exclaimed, I never imagined that Christianity was like this. Lo recibieron con gozo y experimentaron una asombrosa bendición, aunque luego fueron confrontados con alguna que otra enseñanza. They received it with joy and experienced an astonishing blessing, but then they were confronted with some other teaching. Tal vez la leyeron, tal vez alguien predicó acerca de ella, o tal vez algún amigo se la había sugerido. Perhaps they read about it, perhaps it was preached to them, or perhaps a friend suggested it to them. Y así se vieron conducidos hacia otra clase de enseñanza, la cual de inmediato los impresionó por parecer tan espiritual. And so they were led toward another kind of teaching, which immediately impressed them by seeming so spiritual. O por prometerles unas bendiciones excepcionales si creían en ella, y fue así como la aceptaron. Or by promising them exceptional blessing if they believed in it, and thus they accepted it. Pero más tarde comenzaron a sentirse infelices y confundidos. But later they began to feel unhappy and confused. Incluso los que no reciben ni aceptan tal enseñanza quedan infelices y confundidos por su causa. Even those who neither receive nor accept such teachings are left unhappy and confused because of them. Porque esta enseñanza los inquieta y no saben cómo responder a ella. As they become troubled and don't know how to respond, Su gozo desaparece y se quedan en la perplejidad. their joy disappears and they are left perplexed. En cualquier caso pierden su felicidad primera. In any case, they lose their initial happiness. No hace falta mencionar por nombre ninguna de estas enseñanzas en particular, There is no need to mention any of these teachings by name. pues seguramente todos nosotros estamos familiarizados con alguna de ellas. As surely we are all familiar with some of them. Sin embargo, debo mencionar algo solo a manera de ilustración y no con la intención de entrar en detalles. However, I must mention something merely as an illustration and not with the intention of going into detail. Aparte de ejemplos obvios en sectas como los Testigos de Jehová y los Adventistas del Séptimo Día, Aside from obvious examples in sects like the Jehovah's Witness and the Seventh-day Adventists, también encuentra uno esto en el catolicismo romano y en su insistencia de obedecer y sujetarse a cosas que no enseñan las Escrituras. one also finds this in Roman Catholicism with its insistence on obeying and submitting to things not taught by Scripture. Se pueden ver también incluso en lo que es el adulto en el bautismo de adultos por inmersión como algo esencial para la salvación. It can also be seen in the teaching that adult baptism by immersion is essential for salvation. También es frecuente encontrarla en términos de la necesidad absoluta de hablar en lenguas para tener la seguridad de haber recibido el Espíritu Santo. It is also often found in the insistence on the absolute necessity of speaking in tongues to be assured of having received the Holy Spirit. Otras veces se encuentra en relación con la sanidad física, entre quienes enseñan que ningún cristiano debería llegar a enfermar. Other times it is related to physical healing among those who teach that no Christian should ever become ill. Algo más reciente que quizás no se encontraba en los días del pastor Martin Lloyd Jones y que yo añadiría es el Evangelio de la Prosperidad. Something more recent that perhaps was not found in the days of Martin Lloyd Jones, and I add it myself, is the prosperity gospel. Una enseñanza convertida en cristiana que sostiene que la fe, la donación financiera a la Iglesia y el pensamiento positivo
pueden llevar a la prosperidad material, a la salud física y al bienestar general. The prosperity gospel is a Christian teaching that holds that faith, financial donations to the church, and positive thinking can lead to material prosperity, physical health, and overall well-being. Esta doctrina, también conocida como el movimiento de fe o teología de la prosperidad, se centra en la creencia de que Dios quiere que sus seguidores sean ricos y prósperos en esta vida. This doctrine, also known as the faith movement or prosperity theology, centers on the belief that God wants his followers to be wealthy and prosperous in their life. Muchos teólogos y líderes religiosos consideran esto una distorsión del mensaje del Evangelio. Many theologians and religious leaders see it as a distortion of the gospel message, argumentando que se centra demasiado en la riqueza material y descuida las enseñanzas fundamentales sobre la humildad, el sacrificio y la ayuda a los necesitados. arguing that it focuses too much on material wealth and neglects fundamental teachings about humility, sacrifice, and helping the needy. También se la critica por llevar a las personas a una fe basada en expectativas materiales. It is also criticized for potentially leading people to a faith based on material expectations, Lo que puede resultar en desilusión y pérdida de la fe si esas expectativas no se cumplen. which can result in disillusionment and loss of faith in if those expectations are not met. Otra que yo añadiría es el movimiento de la nueva era, que aunque no es estrictamente un movimiento cristiano, las ideas de la nueva era han influido en algunos creyentes. New Age movement, although not strictly a Christian movement, New Age ideas have influenced some Christians, Introduciendo conceptos como el panteísmo, que es la creencia de que Dios es todo y está en todo, la reencarnación y la autorrealización como camino hacia la divinidad. introducing concepts like pantheism, the belief that God is everything and in everything, reincarnation and self-realization as a path to divinity. Estas ideas son consideradas heréticas porque contradicen lo fundamental de la enseñanza cristiana, como es la creencia en un Dios personal y en la resurrección de los muertos. These ideas are considered heretical because they contradict fundamental Christian teachings, such as the belief in a personal God and the resurrection of the dead. Otra podría ser el movimiento de la Iglesia emergente, un movimiento de finales del siglo XX y principios del XXI que busca repensar la fe cristiana en un contexto postmoderno. Emergent church movement, a movement from the late 20th and early 21st century that seeks to rethink Christian faith in a postmodern Este movimiento a menudo cuestiona o reinterpreta las doctrinas tradicionales. It often questions or reinterprets traditional doctrines. En algunos círculos se la considera herética, o se le considera este movimiento herético debido a su relativismo doctrinal y su tendencia a rechazar o reinterpretar las enseñanzas bíblicas fundamentales. It is considered heretical in some circles due to its doctrinal relativism and its tendency to reject or reinterpret fundamental biblical teachings. Estos no son más que algunos ejemplos de los muchos que podríamos citar, These are just a few examples of the many that I could cite. pero los menciono simplemente para que nos demos cuenta de que este es un asunto muy práctico y no solo es una cuestión teórica. But I mention them simply to make us aware that this is a very practical matter and not just a theoretical issue. Todos nos enfrentamos a estas cosas y, como espero mostrar, todas ellas participan del carácter de la herejía de la cual estamos hablando. We all face these things, and as I hope to show, all of them share the characteristics of the heresy we are considering. Y tengo la impresión de que el apóstol Pablo ha establecido aquí, una vez por todas, un gran principio del que siempre debemos tener en mente. I have the impression that the apostle has established here, once and for all, a great principle that we must always keep in mind. Si queremos salvaguardarnos de estos peligros y asegurarnos de estar firmes
en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no otra vez sujetos al yugo de esclavitud. If we want to safeguard ourselves from these dangers and ensure that we stand firm in the freedom with which Christ has made us free, and do not become entangled again with a yoke of bondage. Fue su amor por los Gálatas lo que lo llevó a escribirles así. It was his love for the Galatians that led him to write to them in this way. Como les dice aquí, él los veía como ve un padre a su hijo. As he says here, he saw them as a father sees his children. No era que el apóstol fuera pretencioso o limitado, intolerante o egoísta, todo lo contrario. It wasn't that the apostle was pedantic or narrow-minded, intolerant or selfish, quite the opposite. Su única preocupación era la vida espiritual y el bienestar de ellos. His sole concern was their spiritual life and well-being. Los llama hijitos, como una madre clama, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. He calls them dear children, and like a mother, he exclaims, for whom I am again in the pains of childbirth until Christ is formed in you. En ese espíritu me centro mi atención de que Dios me centro en este asunto del cual no preferiría ocuparme de él en absoluto. In that spirit, I focus our attention on this matter, though God knows that I would prefer not to deal with it at all. Vivimos en una época en la que esta clase de cosas no es muy agradable y hasta se tiende a decir, ¿y eso qué importancia tiene? We live in an era where such matters are not very pleasant, and people tend to say, what does it matter? Tal tendencia puede verse no solo en quienes están fuera de la iglesia, sino también en los que están dentro de ella. This tendency can be seen not only among those outside the church, but also among those within it. Abordo el tema con renuencia y simplemente porque siento que estaría traicionando mi llamado de Dios al ministerio cristiano si no expusiera la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. I approach the subject reluctantly and simply because I feel that I would be betraying my calling from God to the Christian ministry if I did not expose the true teaching of the Word of God. Al margen de la opinión que pueda prevalecer en nuestra era moderna, regardless of the opinion that may prevail in our modern era. ¿cómo nos enfrentamos entonces a esta clase de posturas? How do we deal with this kind of attitude then? Lo veremos en el siguiente mensaje cuando predique. Amén. We will see in the next message. Amen.